no iba a poder leerlo. Entonces lo convenció y ahora va por el tomo 102. O mejor dicho, son 102 tomos. Las obras completas, que faltan algunos todavía. Y falta la correspondencia, que son 11.000 cartas. Buen día, Carolina. Buen día, ¿quién más? Vanessa y Rocío. Buen día, profe. Bueno, hoy nos vamos a dedicar a, ya que estamos, a ver si se ve, un poco viejito. Se ve el nombre, es El nacimiento de la tragedia. Hacemos una especie de, me sale la palabra interludio, ¿no? Interludio como es en el medio del juego, de lo que veníamos haciendo acerca de la religión griega para hacer como una cuña con este texto. Ya les digo, no vamos a tomar, en el trabajo práctico no va a ser tenido en cuenta esto. Tampoco vamos a tener hoy un PowerPoint porque no lo tengo tampoco. ¿Sí? ¿Y por qué es esto? Porque lo que hace, bueno, es un poco la historia del libro, y por qué Nietzsche lo escribe, y qué significado tuvo no solamente para el propio desarrollo de Nietzsche, sino como una revolución de alguna manera que es reconocida muy a posteriori, ¿no? Saben que Nietzsche tenía que pagar de su propio bolsillo las ediciones, porque sus libros no se vendían, no se vendían directamente, como tantas veces ha ocurrido, ¿no? ¿Saben cómo promocionaba Borges su primer libro, que se llamaba Fervor de Buenos Aires? Que el padre le prestó la plata para hacer una impresión, no sé si de 200 ejemplares, iba a las barberías, o a las peluquerías, que en Buenos Aires había muchas, y dejaba el libro en el bolsillo de los sobre todo. O sea, ese era el marketing de Fervor de Buenos Aires. Hoy quien tiene la primera edición de Fervor de Buenos Aires puede hacer muchísima plata, ¿no? De ese texto. Bueno, el caso de Nietzsche no tenía un padre, así que pero los libros no se vendían, y algo hablamos del nacimiento de la tragedia, que al semestre siguiente de la aparición del libro no tuvo alumnos, nadie se anotó. Ahí en el texto que les mandé el otro día hay una alusión a eso, creo, que es que a una cosa, si compran libros sobre Nietzsche, compren los de Alianza, ¿sí? Porque el traductor es bueno, las introducciones son buenas, las notas son buenas. Se llama Andrés Sánchez Pascual, el traductor. Y justamente lo que está ahí en la introducción a este texto está lo que dijo Vilamovitz, que yo se los conté el otro día, pero que se baje de la cátedra, ¿no? Justamente a raíz de este texto. Bueno, estamos grabando, ¿qué horas son? 7:07, bueno. Los que igual va a quedar grabada la clase. Vamos a hacer un poquito de historia. Tengan en cuenta esto, Nietzsche nace el 15 de octubre de 1844, en un pueblito, en un lugar que se llama Röcken, que es más bien al norte de Alemania, cerca de Leipzig. El padre es pastor protestante. Esto es una constante en la intelectualidad alemana de pastores protestantes. Y bueno, el padre era pastor protestante, muere a los 5 años, a los 5 años de Nietzsche, ¿no? Y después Nietzsche se muda a la ciudad de Naumburg con la madre, y la tía y la abuela. Bueno, vive siempre entre mujeres, ¿no? O sea, la figura paterna es, buen día, la figura paterna es difusa, él tiene algún recuerdo de
estar sentado junto al padre mientras el padre escribe sus sermones. Una escena muy entrañable que él cuenta, ¿no? Y por supuesto, como también era costumbre, la carrera que habría elegido era ser teólogo. Y efectivamente comienza a estudiar teología y luego comienza, bueno, estos tantos cambios bruscos en la vida de Nietzsche, y va a estudiar filología. O sea, lo primero que tenemos que tener en cuenta en el caso de Nietzsche es que no es filósofo, o sea, no es lo que llamamos un profesional de la filosofía, es lo que hoy diríamos un licenciado en letras con orientación en lenguas clásicas, ¿no? Ese sería el título profesional. Y ayer hablamos también de su doctorado, que en realidad él nunca hizo una tesis de doctorado, y que como algunos dicen, el nacimiento de la tragedia es la tesis de doctorado, se lo hubieran rechazado, ¿no? Lo decisivo en esta historia corta que vamos a contar acerca del nacimiento de la tragedia es que en 1868, cuando Nietzsche tiene 24 años, a raíz de quien engendra el encuentro es la esposa de su maestro. Su maestro se llamaba Ritschl, que era uno de los, digamos, popes de la filología alemana en ese momento. Organiza una reunión, una velada, y en esa velada, ¿quién va? Wagner, como contaba el otro día. Wagner de 55, Nietzsche de 24. Y ahí comienzan una conversación que se continuó durante algún tiempo sobre Schopenhauer y la música. O sea, el tema de unión primero entre Wagner y Nietzsche es Schopenhauer. Hay una cita muy interesante en una de las biografías de Nietzsche, de Werner Ross, se llama El águila angustiada, la biografía, que dice que, creo que se los conté también, bueno, no importa, que en el piso de abajo de su departamento de estudiante había una librería de viejo, encuentra un libro mal, digamos, mal, ¿cómo se dice? Mal encuadernado. Aquí tengo a mi mujer, mi esposa, que me hace de, ¿cómo se dice? Bueno, los que están en los teatros o en la televisión que le dicen la letra. Se lo lleva un apuntador. Se rellana en su sillón y deja que ese genio sombrío y enérgico trabaje en él. Bueno, ese trabajo sobre él, de ese libro que es El mundo como voluntad y representación, tiene su, digamos, su culminación, su consumación, cuando, primero en esta conversación con Wagner, ¿no? Y después el hecho providencial casi en ese caso, porque Wagner lo invita que vaya a su casa. Wagner vive en un lugar llamado Tripschen, en Suiza, porque saben que no podía salir de Suiza porque se llevaban preso. Y lo providencial es que le dan el puesto en Basilea. Entonces, accediendo a la invitación de Wagner, al año siguiente, en 1869, después de haber sido nombrado en la Universidad de Basilea, Nietzsche va a visitar a Wagner. Creo que en ese momento estaba con el Parsifal. El Parsifal, o con el anillo, bueno, me parece que era el Parsifal lo que estaba en ese momento haciendo. Parsifal es la última ópera de Wagner. El hecho es que a partir de ese encuentro, Nietzsche pasa a ser una presencia habitual en la casa de los Wagner, y además de la relación con Wagner, está la relación muy profunda que tiene con Cosima Wagner. Cosima Wagner es la hija de Franz Liszt, y que además era en ese momento la ex esposa de Hans von Bülow, que era un célebre director de orquesta. Hay una película alemana que creo que está en Netflix, la verdad que no sé.
se llama Los Wagner, que está, bueno, retrata con cierto, no sé si, cierto realismo a veces muy imaginativo, la vida de los Wagner, después de la muerte de Richard, ¿no? Bien, Nietzsche pasa con los Wagner lo que podríamos decir la única época feliz de su vida, eso nadie lo duda. Y en ese vínculo hay un pedido, una sugerencia, una instigación, o si queremos agregar una palabra más fuerte, Wagner perpetra el nacimiento de la tragedia, ¿sí? Instándolo a Nietzsche a que escriba un libro sobre eso, sobre la tragedia. Pero en realidad, por debajo está la intención, como decíamos ayer, de que ese libro le sirva como una suerte de camino académico para promocionar lo que él hace con su, digamos, con la ópera. Wagner tenía la pretensión de que cada uno de los espectadores que participase de una representación de sus obras estuviese o quedase embargado de tal modo que esa experiencia no sea la de un espectador, sino que en realidad él sea un participante, casi como un fenómeno religioso. El mismo Wagner llega a decir que las personas se den cuenta de que eso que pasó en esas horas, porque saben que todas duran horas, sea mucho más importante que una experiencia religiosa. Esa capacidad de fascinar que tiene Wagner es después denunciada por Nietzsche y lo nombra como un manipulador. O sea, como él en su genio, pero es un genio que está atravesado por una suerte de ambición o de deseo de gloria tal que en lugar de que la música, y saben que también Wagner escribe las letras de la poesía de sus obras, en realidad tiene ese poder demoníaco, en cierto sentido, de poder él administrar su genio y administrarlo con la intención de que produzca ese efecto. Si ustedes ven alguna ópera de Wagner, yo siempre miro la misma, que me gusta mucho, que es Tannhäuser, vi las otras, ¿no? Pero Tannhäuser a mí me produce un efecto, o sea, conmigo Wagner triunfa en esto de la manipulación. ¿Sí? Yo no puedo evitar conmoverme con el final de Tannhäuser. Pero bueno, sigo con la historia. El hecho es entonces que no solamente Wagner promueve promueve la escritura del libro, sino que también lo introduce. O sea, la introducción es de Wagner. En 1886, ya después de haber sido depuesto, de haberse consumado el parricidio, ¿no?, de Nietzsche, hay un ensayo de autocrítica que está en la edición de Alianza que dice: este libro huele repugnantemente a hegelianismo, dice Nietzsche. Esta es una frase oscura, ¿no? Pero en realidad, si uno lee el libro y tiene alguna noticia de lo que piensa Hegel, Nietzsche sabe muy bien qué es lo que está diciendo. Está diciendo que el fenómeno trágico es una síntesis y una reconciliación. Y si hay síntesis y reconciliación, no hay pensamiento trágico. Saben ustedes que Nietzsche dice que él es el primer pensador dionisíaco o trágico. Y debemos entender por pensamiento trágico aquel pensamiento que no piensa que la existencia humana pueda tener una redención. No hay
esto que podríamos llamar una consumación, una plenificación de la existencia humana. Esto lo vamos a ver bien con Aristóteles y con Platón, qué significaría eso. Y esto va de la mano de que no hay una naturaleza humana que subyace en la existencia y que es posible que a través de una acción determinada humana pueda llegar a una plenitud. O sea, el pensamiento trágico Nietzsche lo piensa en función de la tragedia griega, donde vieron que el héroe no es un héroe triunfante en general. Bueno, eso respecto de cómo 14 años después de la primera edición de Nacimiento de la Tragedia, cómo la piensa él. Otra reflexión sobre el nacimiento de la tragedia de Nietzsche está en Ecce Homo. Ecce Homo es un libro muy particular, escrito pocos meses antes de haber caído en la locura. Saben ustedes que el 4 de enero de 1889, en Turín, un cochero castiga a un caballo, a su caballo. Nietzsche se abraza al caballo llorando, y ese es el momento donde pierde definitivamente la razón. Después no es más que una gradual decadencia. Hay un video terrible en YouTube, si quieren verlo. Nietzsche muere en 1900, o sea, está 11 años en ese estado de pérdida gradual de la conciencia, ¿no? En los primeros tiempos todavía tiene algunos como relámpagos de lucidez, pero la enfermedad, que es una parálisis cerebral progresiva, es una enfermedad inexorable. Respecto de la enfermedad de Nietzsche, saben que se ha hablado mucho. Se supone que esa parálisis cerebral progresiva no es más que uno de los desenlaces de la sífilis, que se le habría contagiado cuando era estudiante. De eso no hay noticias por parte de Nietzsche, pero desde el punto de vista médico parecería que la más verosímil de las hipótesis es esa sífilis, pero también el otro día escuché una conferencia de un especialista en Nietzsche, que no me acuerdo cómo se llama, que tiene un libro sobre el superhombre, que habla de la disentería y del tifus que se agarró cuando él fue a la guerra contra, vieron que en 1870 hay una guerra entre Prusia y Francia, y esa guerra fue después lo que determinó la unidad alemana. Alemania, mucho más tarde que los ingleses y los franceses, casi contemporáneamente con los italianos, no era un país, era un mosaico de principados, ducados, reinados, ¿no? Bismarck es el que lleva a cabo la unidad alemana, como Garibaldi la unidad italiana, o sea, no eran países hasta ese momento. Y Nietzsche, lleno, creo que les contesto que Cosima le decía que no vaya, que iba a ser peor el remedio que la enfermedad, pero él fue y se enfermó. Bien. Bueno, esto sería el horizonte de este texto. Vamos entonces al texto. Primero, la palabra tragedia. La palabra tragedia no tiene en sí misma ningún ingrediente trágico. Quiere decir el canto del macho cabrío. Tragos es el macho cabrío y aoide, como suena, ¿no? La palabra oda, es canto. Obviamente, tal como les decía la clase de ayer, ¿por qué el macho cabrío asociado con un fenómeno artístico? Porque el macho cabrío es una de las epifanías de Dioniso. ¿Se acuerdan? El toro, la pantera y el macho cabrío son los animales que manifiestan a Dioniso. Quizás ese canto o ese grito tuviese que ver con algún sacrificio que se hacía de un macho cabrío a Dioniso, pero que eso no está verificado
y no ocurría, obviamente, durante el desarrollo de las llamadas tragedias, ¿no? También les hablé ayer, introductorio, de Giorgio Colli, que escribe un libro que se llama El nacimiento de la filosofía, justamente en una suerte de diálogo con Nietzsche, con el nacimiento de la tragedia. Si ustedes ven un libro que llama El origen de la tragedia, la traducción está mal, porque es Geburtstag, Geburtstag es nacimiento, ¿no? Pero le pone la palabra origen porque Nietzsche abusa del prefijo ur, que en alemán quiere decir lo originario, ¿no? Está por todas partes hablando de eso. Es un sesgo romántico de Nietzsche. Bien, lo que hace Nietzsche es decir que el fenómeno trágico es el resultado de una suerte de conciliación entre dos potencias que los griegos deifican. Uno es Apolo, el otro es Dioniso, que están en una tensión permanente, pero que en el fenómeno trágico ocurre algo así como una conciliación, no una reconciliación, una conciliación. Esa conciliación fue entre la música, ¿sí?, y la poesía. Digo la poesía como modo expresivo, pero en realidad habría que decir entre la música y lo visible. Les doy un pequeño dato. Wagner lo sabemos devoto de Schopenhauer. Hay un libro que se llama Wagner y la filosofía, donde el mismo Wagner cuenta que, no sé si durante un verano leyó 4 veces seguidas El mundo como voluntad y representación de Wagner. Pero ¿a qué voy con esta relación entre Apolo y Dioniso, entre lo invisible y lo visible? Que el teatro de Bayreuth, donde aún hoy se representan solamente las obras de Wagner y sigue siendo regenteado por la familia de los Wagner, la orquesta no se ve, como ocurre en muchos teatros, ¿no? Pero en el caso de Bayreuth, tiene es una continuidad con el pensamiento de Schopenhauer. Porque Schopenhauer piensa que existe un único principio universal que él llama la voluntad. La voluntad es un principio que solo quiere. Es un ciego querer. Y ese ciego querer es lo que se manifiesta en la naturaleza, en las plantas, los animales y los hombres. De Schopenhauer a Freud hay un pequeño paso. Esto es el fundamento y origen de toda acción humana, no es sino una réplica visible de una suerte de fuerza ciega que tiene como límite, podemos decir, que ella solo puede seguir existiendo a través de sus criaturas. Esto es, nosotros, los animales y las plantas. Esto es, nosotros podemos racionalizar cuanto querramos los fundamentos de nuestras acciones, pero para Schopenhauer, inexorablemente, lo que hacemos de un modo más o menos velado es cumplir necesariamente los designios de la voluntad. Y la expresión más viva, más elocuente, más, explícita de esa voluntad es el deseo sexual, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en la voluntad, o para la voluntad, el único principio, podemos decir, es que seguir reproduciéndose. Bueno, después hablaremos de Schopenhauer. Diremos solamente que hay 2 formas que podemos eludir nosotros
ese oscuro designio. Uno es el arte, y el otro es algo así como una santificación de la existencia. En ambos casos, el fenómeno que acontece es una desconexión del querer ciego de la voluntad, ¿no? Para Schopenhauer dice, el placer es negativo. Negativo quiere decir que es ausencia de dolor. ¿Cuáles son aquellas experiencias humanas en las cuales podemos juzgar con toda certeza que no estamos padeciendo? Es en la experiencia estética, en el goce estético, ¿no? Porque es un puro querer, porque, ¿vieron? Esto en realidad Schopenhauer lo lee en la estética kantiana. Kant dice, bello es lo que gusta desinteresadamente. O sea, donde no hay una intención cognoscitiva, ¿no? De cómo, bueno, saben que todo lo que sigue, ya nos vamos a enterar si Dios quiere, que todo el pensamiento que sigue y aún hoy tiene su origen en Kant, ¿no? Schopenhauer se jacta de decir que es el único que entendió a Kant. Bueno, ya veo que vamos a extendernos demasiado. A lo que voy es que, ¿y por qué esto de la orquesta no se ve? Porque para Schopenhauer, el arte básico, fundamental, el arte más eminente, podemos decir, aquel que expresa de un modo más genuino a la voluntad es la música. Porque no tiene intermediarios. Vieron que la música no necesita ni de una superficie y de una intención. La música se entromete en nosotros. Eso es una cosa que Kant odiaba, decía que era un arte inoportuno, porque quiera o no quiera la música aparece, ¿no? Pero acá me puedo leer una poesía, mirar un cuadro, y eso es una intención que yo tengo. Dame la música, irrumpe. Y dice que el fenómeno de la música equivale de algún modo a los movimientos más profundos de la voluntad, esto es, a las pasiones. Hay toda una teoría sobre las notas bajas, las notas altas, pero, y aquí vamos a esto de la orquesta oculta, la voluntad se expresa en la representación. Y ahí sí tenemos lo visible, lo que se aparece a los sentidos de un modo inmediato, o sea, sobre todo a los ojos. Entonces, tenemos que el mundo como voluntad estaría expresado por la música y por eso está oculta en el teatro de Bayreuth. Y la representación, que es la expresión, o sea, lo visible, sería el mundo de la representación. Bien, la segunda forma de poder eludir, pero esto de un modo definitivo, el acoso de la voluntad, es la santidad, llamémosle por ahora así. La santidad no tiene que ver con San Pedro, con los santos católicos, ¿no? La santidad es, en realidad Kant es el que propone esto y también, ¿cómo se llama? Kierkegaard. O sea, uno puede actuar, esto según Kant, ¿no? Se los digo, uno puede actuar solamente instigado por las inclinaciones, ¿no? Uno puede actuar, además, instigado o promover sus acciones según el deber moral. A eso Kant lo llama el imperativo categórico, ¿no? O la tercera posibilidad es la santidad, según Kant. Son aquellos, que es más bien hipotético, para quienes la ley es la inclinación. O sea que, en realidad, dice Kant, el santo es amoral, porque la moral supone un conflicto entre la inclinación y el deber. Pero si hay alguien que actúa necesariamente por deber, ya desaparece en él el conflicto moral. Por eso
no es que el amoral sea inmoral, que es otra cosa, ¿no? Inmoral es el que está contra la moral. Lo que no hay en esta hipótesis de la santidad es el conflicto, y ese es el conflicto que tiene que ver con la decisión moral. Bueno, todo esto lo digo porque para Schopenhauer, entonces, aquel que a través de una actitud reflexiva le dice a la voluntad, yo no soy eso, ¿sí? Yo no soy tu esclavo, ¿no? Una suerte de gesto libertario, y esto se consuma, se concreta, cuando alguien decide no obedecer a la voluntad y decirle, yo no soy tu instrumento. Todo esto termina, de un modo paradójico, en una actitud, que es la actitud de la compasión. Digo paradójico porque, siendo ateo, Schopenhauer termina practicando el cristianismo, sin quererlo. ¿Por qué? ¿Por qué compasión? Porque para Schopenhauer, nosotros, cada uno de nosotros, tiene una, podemos decir casi una matriz. Esa matriz, él lo llama un acto intemporal, él llama el carácter inteligible, un acto intemporal de la voluntad. Es como que cada uno de nosotros, su existencia está necesariamente condicionada por lo que podemos llamar la voluntad. O sea, no es cierto, la meritocracia no existe para Schopenhauer. Solo haremos lo que podemos hacer, y eso que podemos hacer está inscrito necesariamente en algo que se ha gestado en el momento mismo en que fuimos concebidos. Esa irreductibilidad de como lo que llamaríamos el carácter, ¿no? Entonces dice, no es cierto que alguien pueda ir más allá de eso, ¿no? Bueno, pero esto lo digo porque quizás la única manera de poder liberarse de justamente de esos condicionamientos es este gesto, ¿no? De la compasión. Y entonces, cuando vemos tanto a los animales como a todos los seres vivos padecientes, lo que cabe es este gesto de compasión, que es pasión con, es estar o tratar de, no sé si mitigar, pero por lo menos darse cuenta de que todo sufrimiento humano o animal no es el efecto de una decisión mal tomada, sino que es absolutamente azaroso. Llega a decir que el torturador y la víctima y el torturado son lo mismo. ¿Por qué? Porque el fenómeno exterior, o sea, nosotros como individuos, no somos frutos sino de una suerte de azar. Termina, esto lo dice, vieron que Borges, el filósofo que más habla es de Schopenhauer, como Thomas Mann, como Tolstoy, como tantos otros, ¿no? Tuvo mucho más. Ustedes en la facultad seguramente no van a estudiar a Schopenhauer, porque tiene muy mala prensa desde el punto de vista académico, porque su teoría está un poco. ¿Vieron la película esta que son las cucarachas, ¿cómo se llama? Hombres de negro? Que uno de los seres se mete dentro del cuerpo de otro y no entra bien. Bueno, esa es la filosofía de Schopenhauer. Platón, Kant y el hinduismo no se llevan bien, digamos, que es lo que él hizo, ¿no? Entonces da esa sensación de que hay algo que no cierra ahí. Es un gran escritor, bueno. El tema entonces es que la otra forma posible de poder liberarse del acoso de la voluntad es la compasión, ¿no? O sea, como que uno se da cuenta racionalmente y efectivamente se puede liberar de esa matriz, ¿no? Bueno, me fui para cualquier lado. Entonces tenemos esta idea de, siendo la voluntad la forma básica, esencial
productora de todo fenómeno, tiene como expresión artística la música. Y después tenemos las otras artes, las artes visuales, las artes plásticas. Entonces, fíjense cómo en Wagner lo que resulta central en cómo concibe el mundo y cómo concebirá su música, la filosofía de Schopenhauer. Y ahí aparece entonces este enlace entre Wagner y Nietzsche a través de Schopenhauer. El nacimiento de la tragedia, entonces, es una suerte de aplicación del pensamiento de Schopenhauer a un fenómeno histórico concreto que se llamó la tragedia. Vamos a ver cómo y si es posible traducir en términos griegos lo pensado en alemán por Schopenhauer. La traducción del mundo como voluntad y representación es: Dioniso es la voluntad, Apolo es la representación. Y ciertamente el fenómeno dionisíaco, como vimos ayer, está cifrado en estas celebraciones de carácter orgiástico que tienen como un elemento central la música. Se nos está acabando el tiempo. Bueno, volvemos en unos minutos.